Hoy hablaremos de un avión que parece salido directamente de un laboratorio de ciencia ficción, pero que se está desarrollando en el mundo real de la aviación. El Blended Wing Body de Jet Zero, una especie de criatura híbrida a medio camino entre un avión de línea tradicional y un ala volante, que casi hace que nuestros Airbus y Boeing actuales parezcan reliquias del siglo XX. ¿Por qué una startup decide apostar por una arquitectura que se estudia desde hace décadas, pero que nunca se ha implementado a gran escala en la aviación comercial? ¿Cómo pretende Jet Zero hacer volar una muestra a tamaño real antes de 2027 con un presupuesto relativamente modesto? Y sobre todo, ¿pueden esos beneficios prometidos hacerse realidad sin convertir la experiencia del pasajero en una pesadilla? Para entender el enfoque de Jet Zero hay que tomar distancia y olvidar por un momento el diseño clásico de tubo y alas que domina la aviación comercial desde los años 50. Es un diseño que funciona, es fiable, rentable y está perfectamente dominado, pero también es el resultado de más de 70 años de compromisos acumulados. El concepto de Blended Wing Body, o BWB, no es un ala volante pura como el bombardero B-2, sino una arquitectura híbrida mucho más sofisticada. El fuselaje ya no es un simple cilindro apoyado sobre alas, se ensancha, se aplana y pasa a formar parte activa de la sustentación. Lo que antes servía casi exclusivamente para transportar pasajeros, ahora también ayuda, y mucho, a mantener el avión en el aire. En un avión convencional, el fuselaje aporta muy poca sustentación y genera, sobre todo, resistencia aerodinámica. Las alas hacen la mayor parte del trabajo, mientras el tubo simplemente acompaña, como una mochila aerodinámica que no siempre coopera. En un BWB, en cambio, casi toda la estructura es portante. Según las simulaciones y estudios publicados por Jet Zero y por programas de investigación anteriores, este tipo de configuración podría permitir reducciones de consumo muy significativas, a veces anunciadas entre un 40 y un 50% frente a aviones de tamaño comparable. Esas cifras siguen siendo objetivos teóricos basados en modelos, no promesas grabadas en titanio. Pero en una industria donde se lucha por ganar un 1% aquí y 2% allá, la sola posibilidad de un salto así basta para despertar un enorme interés. Ese potencial se apoya en una lógica aerodinámica sólida: menos superficies parásitas, menos interferencias entre ala y fuselaje y por lo tanto menos resistencia total. Menos resistencia significa menos empuje necesario y menos empuje, menos combustible quemado para cumplir la misma misión. Dicho así, suena casi demasiado simple para ser verdad. Y justamente ahí está el punto. Si este diseño no ha invadido ya nuestros cielos, es porque la realidad siempre termina alcanzando los buenos principios teóricos. El principal obstáculo sigue siendo la presurización. Un cilindro se presuriza de forma natural y uniforme. En cambio, una estructura ancha, plana y no circular soporta tensiones estructurales mucho más complejas. Jet Zero apuesta por los avances en materiales compuestos y estructuras de carbono capaces de absorber sus esfuerzos sin convertir el avión en un yunque volador. ¿Es técnicamente posible? Sí. ¿Es sencillo? En absoluto. Jet Zero no está jugando esta partida en solitario. En agosto de 2023, la startup obtuvo un contrato de aproximadamente $235 millones por parte de la Fuerza Aérea de Estados Unidos para desarrollar una muestra del BWB a escala real. Para el ejército estadounidense, el objetivo es muy concreto: mejorar de forma drástica la eficiencia en el transporte de combustible y carga a largas distancias. Un avión capaz de transportar volúmenes comparables a los de un 767, pero consumiendo mucho menos, representaría una ventaja logística estratégica enorme. En un contexto donde cada reabastecimiento cuenta, especialmente en escenarios tan extensos como el Pacífico, una mejora así puede cambiar las reglas del juego. La muestra, cuyo primer vuelo está previsto actualmente alrededor de 2027, no está destinado a certificarse para transporte de pasajeros. Se trata de una prueba de concepto voladora, un laboratorio aéreo a escala real. Para reducir riesgos, Jet Zero planea utilizar motores ya existentes en el mercado civil, sin desarrollar una propulsión experimental. Hay varias opciones en estudio, pero la filosofía es clara: no acumular incógnitas. Probar una célula radicalmente nueva ya es lo bastante ambicioso, como para sumarle además un motor revolucionario que nunca haya volado.
Detrás del proyecto hay perfiles provenientes de la industria aeronáutica tradicional y de programas de investigación avanzada, además de alianzas industriales sólidas. Jet Zero se apoya especialmente en Scale Composites, la empresa fundada históricamente por Burt Rutan y hoy integrada en Northrop Grumman, reconocida por su dominio en estructuras compuestas complejas, y eso cambia por completo la dimensión del proyecto. Ya no hablamos de un atractivo render en 3D pensado para captar inversión, sino de un programa industrial real con piezas físicas, herramientas específicas y limitaciones muy concretas. Pero hacer volar al avión es solo la mitad de la batalla. La otra mitad se libra en tierra, donde la aviación se enfrenta a la dura realidad de los aeropuertos. La infraestructura mundial está optimizada para aviones de fuselaje tubular. Un BWB es por definición mucho más ancho. Jet Zero afirma que su primer modelo comercial buscaría una envergadura comparable a la de un Airbus A330, con el objetivo de mantener compatibilidad con ciertas categorías de infraestructura existentes. Sobre el papel, eso reduce el impacto. En la práctica, el ancho de la cabina plantea verdaderos desafíos de diseño interior. Ya no hablamos de 3 o 4 asientos por fila, sino potencialmente de bloques mucho más amplios. Y para los pasajeros ubicados lejos de los laterales, la ausencia de ventanillas sería inevitable. Se estudian soluciones, como pantallas que proyecten una vista exterior en tiempo real. Suena atractivo en una imagen conceptual, pero resulta menos tranquilizador cuando uno se pregunta cómo reaccionará el cerebro humano ante un horizonte virtual en plena turbulencia. Si no se gestiona bien, el mareo podría convertirse en deporte olímpico. La evacuación de emergencia es otro punto crítico. Las normas exigen que el avión pueda evacuarse por completo en 90 segundos, incluso con la mitad de las salidas inutilizables. En una cabina muy ancha, conducir rápidamente a los pasajeros hacia las puertas laterales implica repensar por completo la arquitectura interior. Los conceptos hablan de varias filas longitudinales y zonas compartimentadas, casi como pequeños anfiteatros. Nada de esto es imposible desde el punto de vista normativo, pero todo deberá demostrarse en pruebas reales. A cambio, ese volumen interior podría ofrecer más espacio, techos más altos y una sensación de cabina totalmente distinta. El calendario de Jet Zero es extremadamente ambicioso. Después de la muestra militar prevista para 2027, la empresa menciona una posible entrada en servicio comercial a comienzos de la década de 2030. En términos aeronáuticos, eso es prácticamente mañana. Para lograrlo, Jet Zero apuesta por un diseño con alto grado de estandarización industrial. La meta es limitar la complejidad, reducir los costos de mantenimiento y tranquilizar a las aerolíneas, tradicionalmente poco amigas de las sorpresas técnicas. Los conceptos actuales apuntan a una capacidad de alrededor de 250 pasajeros en las primeras versiones, con posibles ampliaciones a más largo plazo. Pero conviene ser prudentes. Todavía no existe una familia completa de aviones oficialmente definida. La idea de modularidad es atractiva, aunque deberá sobrevivir al filtro implacable de la certificación y de la producción en serie, dos ámbitos donde la aviación rara vez perdona el exceso de optimismo. El principal riesgo sigue siendo financiero. Desarrollar un avión comercial completamente nuevo suele costar varios miles de millones de dólares. Los fondos militares permiten poner el proyecto en marcha, pero no bastarán para atravesar la fase de certificación civil. Jet Zero tendrá que atraer grandes socios industriales o captar capitales muy importantes. La historia de la aviación demuestra que este tipo de apuesta es rara, larga y arriesgada, pero no imposible. El respaldo institucional y el interés de grandes aerolíneas le otorgan al proyecto una credibilidad que muy pocas startups aeronáuticas han logrado alcanzar. En definitiva, Jet Zero simboliza una evolución interesante dentro del sector. El Blended Wing Body no es una solución milagrosa, ni reemplazará por sí sola los combustibles sostenibles, ni a otras grandes revoluciones energéticas. Se presenta más bien como una pieza complementaria dentro de una estrategia global para reducir emisiones. Si la muestra prevista para 2027 confirma alguna de las mejoras aerodinámicas esperadas, podría reabrir el debate que la industria había dejado en pausa durante décadas. El camino todavía es largo. Está lleno de ensayos estructurales, campañas en túnel de viento y negociaciones regulatorias que, a veces, resultan más complejas que la propia aerodinámica. Pero por primera vez en mucho tiempo, la forma de un avión comercial ya no parece dictada únicamente por la herencia industrial, sino por una búsqueda consciente de rendimiento integral. Jet Zero ya ha logrado algo fundamental: recordarle al sector que el tubo y alas no es una ley de la naturaleza.
Tal vez el futuro de la aviación no tenga ventanilla para todos, pero podría adoptar una silueta radicalmente distinta a la que creíamos inmutable. Aquí termina este análisis. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te gustó el video, deja tu like y compartí tu opinión en los comentarios. Nuevos episodios van a llegar muy pronto, así que suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Hasta la próxima.